Hola a todos, mi nombre es Laura Flanagan y soy escritora, lectora y soñadora. Ya sabéis que en este canal encontraréis un montón de cosas relacionadas con la literatura. Así que no dudéis en suscribiros y darle a la campanita para que os avise siempre que haya nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo mi resumen de lecturas de los meses de febrero y marzo. El primer libro que me animé a leer en febrero fue Un corazón en exclusiva de Kate Danton, un libro que tenía ya hace unos años en casa, en las estanterías, y que todavía no había leído. Con este libro me adentraba de lleno por primera vez en la pluma de la autora y la verdad que me ha gustado muchísimo. Aquí nos encontramos una historia, por lo menos a mí, muy original, puesto que no había leído nada al respecto antes. Nos encontramos con una chica que es periodista y con un chico que es famoso, por lo que ella va a terminar intentando hacer una exclusiva de él. Podríamos decir que aquí el cliché que hay es rivals to lovers, rivales a amantes o enemigos a amantes también, y que poco a poco vamos a ir viendo cómo cada uno de los dos se va acercando más al otro. Y ese roce, ese pique constante es una cosa que está muy bien llevada en el libro, que además tiene también mucho toque de humor. Y por supuesto la parte tierna la pone Dani, el hijo del protagonista, de Lorenzo, que nos va a cautivar a todas de principio a fin y sobre todo a la protagonista, a Anel, puesto que ella, digamos que va a tener un incidente en el libro y se verá trabajando como niñera, cuidando de Dani, y aunque el niño se lo pone bastante complicado al principio, poco a poco se va a ir ganando su cariño. También vamos a ver que Dani es un chico que no le ha pasado nada fácil en la vida y que por eso siempre es muy dado a hacer travesuras, el cabra, y bueno, que aquí va a terminar haciendo una amiga, a encontrar a una amiga en Anel. Por supuesto, en esta historia vamos a ver las dos caras de la moneda, la de los periodistas que tienen que ganarse el pan y llegados a ese punto muchas veces inventan historias que no son, y luego la otra cara, la de los protagonistas, los que viven bajo el foco y que intentan ganarse también el pan, pero que intentan tener cierta intimidad que a veces resulta casi imposible. A esta historia le di un 3,5 sobre 5. Mi siguiente lectura fue Las páginas de una historia de amor de Eria y Laura Campos. No había leído nada de las autoras y con este libro me inicié con ellas. Como veis, la portada es preciosa. Bueno, es que no sé cómo hacer para tapar, que da el brillo. Así se ve perfecto. Como veis, es bastante finito y por detrás. Además viene acompañado de un marcapáginas y me llegó dedicado. A ver si encuentro. Ahí está. Para Laura, que en esta lectura encuentres la magia que esconde este libro. Y bueno, es un libro de romance cozy y sáfico. Y es el segundo libro, creo, el segundo libro de romance sáfico que leo después de Annie y mis pensamientos, que es que le di un 5 sobre 5 porque me pareció precioso. Todos los temas que trataba, la ambientación que tenía, era precioso. De principio a fin, la verdad que no me extraña que se haya convertido en un clásico. Y este no es para menos tampoco, aunque no llega a ese nivel, claro, pero a este creo que le di un 4 sobre 5. Ya no solo por los detalles que tiene, que os voy a ir enseñando. A ver, como veis, cada comienzo de capítulo tiene una ilustración. Luego abajo también tiene un detalle muy chulo, y es que justo sobre el número de página viene un libro. Además, el libro viene con solapas. Y justo al final del libro viene, a ver si doy con ello, un glosario de los libros que menciona a lo largo de esta historia, puesto que la mayor parte del tiempo las protagonistas lo pasan en una librería que es de los padres de una de ellas, y por supuesto, pues como se mencionan libros de lectura y demás, pues está muy bien que las autoras hayan tenido el detalle de poner ahí las portadas por quien quiera leer luego esos libros. Como os digo, se lee enseguida porque, como veis, es muy finito. Además, es una historia que no te obliga a tener mucha concentración, que puedes leerla tranquilamente para relajarte en cualquier momento y en cualquier situación. Y además de que salga una librería, me ha gustado el hecho de que una de las protagonistas
quiera ser escritora y quiera dedicarse a ello, aun teniendo a sus padres en contra. Aquí nos vamos a encontrar con el cliché de reencuentro, uno de mis favoritos, y si no sabéis a qué me refiero os pondré un rápido ejemplo. En el libro de Persuasión, por ejemplo, de Jane Austen, ahí nos encontramos con un reencuentro, puesto que los protagonistas se conocen, se enamoran y sufren cierta problemática en su relación que les hace separarse para reencontrarse años después. Pues aquí sucede algo igual, pero la diferencia o la separación no va a ser de unos años, sino de unos meses. Y bueno, no os quiero contar mucho más porque como veis que es finito, si no os contaría todo el libro y tampoco es cuestión. Lo importante aquí es que lo vayáis descubriendo vosotros poco a poco y que os envolváis de esa magia que está a lo largo de la historia. Me ha encantado la sencillez con la que narran cada una de las protagonistas y lo rápido que me han conquistado el corazón. Así que, por supuesto, no dudo de que sea el primero, pero no va a ser el último que lea de ambas. Además, ya sabéis que tengo El origen del invierno aquí en papel, pero luego tengo también el primero, el de La maldición de los reinos, en digital. Así que espero ponerme en algún momento con la saga y poder ir avanzando a lo largo de todos ellos. El siguiente libro fue El mapa de los anhelos de Alice Kellen, que fue mi primer 5 estrellas del año y es que hacía tiempo que no daba un 5 estrellas a un libro, por lo que ya podéis imaginar lo que me gustó este. Bueno, como veis, está lleno de posits. No suelo ser una persona que llene los libros de posits, pero llevo una temporada que según con qué libro me da y este fue el elegido. Sí que he leído ya unos cuantos libros de Alice Kellen, no muchos, pero unos cuantos, y todos ellos me han gustado mucho a su manera, me han cautivado, me han removido sentimientos y yo creo que ese es el objetivo al final, ¿no?, de un libro, que te haga disfrutar, que te haga pensar y que deje una pequeña huella en ti. Creo que este libro fue de los pocos, por no decir el único, que me enamoró tanto la portada que ni me molesté en leer de qué iba y supe que quería leerlo desde el primer momento en que lo vi. Sí que es verdad que cuando lo fui leyendo poco a poco, pues fui sacando algún parecido razonable con algún otro libro, en concreto con el de Postdata te amo de Cecilia Ayr, puesto que en el de Cecilia encontramos una mujer que ha perdido a su marido y que a través de una serie de cartas escritas por él antes de fallecer, pues ella va a ir encontrando poco a poco la motivación necesaria para salir de ese duelo e irlo tratando poco a poco. Aquí también vamos a encontrarnos cartas, pero es un poco algo más complicado, puesto que se trata de un juego llamado El mapa de los anhelos. Y aquí la persona fallecida no es una pareja, sino una hermana. Y me ha gustado mucho que se centrara más en, aunque haya una relación amorosa en esta historia, pero que se centre más en la pérdida y en el dolor por un ser tan allegado como una hermana. Me encantan este tipo de libros porque son sobre todo un viaje de autodescubrimiento del protagonista a través de ese duelo y que va descubriendo partes de sí misma que o tenía olvidadas y ya no recordaba o que simplemente ni había llegado a conocer. Por supuesto, al ser un libro de superación, pues también va a ir luchando contra esas cosas que la frenaban y va a lograr seguir adelante con su vida. Está contada en primera persona, por lo que vivimos muy de cerca las cosas que Grace, la protagonista, experimenta, y además al principio de la historia nos va poniendo en antecedentes de cómo era su vida con su hermana. Lo bonito de esta historia y lo que a mí me ha conquistado es que ella, siendo una persona tan rota que no le daba sentido a su vida porque su vida estaba originada por cierto motivo que no quiero contar, pues que terminara dando con otra persona como es Will, otra persona rota como ella, y que ambos terminaran formando un puzzle perfecto, ambos piezas perdidas, encajando en este mundo tan extraño e ilógico a veces. He disfrutado mucho de ese amor que va ocurriendo a fuego lento, aunque había veces que la impaciencia me podía y estaba deseando que ocurriese algo ya, un simple beso aunque fuera. Pero sí que es verdad que en esta historia las cosas ocurren cuando tienen que ocurrir, ni antes ni después. Para mí es un libro que me ha encantado 100%,
y que me gustaría muchísimo poder disfrutarlo, a lo mejor incluso en una película, que no sé si llegará a darse el caso en algún momento. Y el siguiente y último libro que leí en febrero fue Astillas en la piel, de César Pérez Geguida, que da la casualidad que es el segundo libro de una trilogía y que lo eligieron para el club de lectura, pero yo no sé si a sabiendas o no de que era una segunda parte, y yo, bueno, lo leí efectivamente sin saberlo tampoco. Me gustó bastante, pero a ver, el problema aquí es que con este autor siempre he tenido un conflicto bastante curioso, porque el primer libro que leí de él, que era el de Memento Mori, me pareció, vale, ok, está un libro cualquiera, no tiene fallos, lo que pasa que yo, como he leído tanto, me parecía más de lo mismo, o sea, la única originalidad a lo mejor de la historia era que estaba basada en Valladolid. Y cuando vi la serie, pues me pareció más o menos lo mismo. La primera temporada me refiero, porque luego ya el resto si han ido saliendo no lo sé, pero vamos, no tengo intención de verlas. Y luego tocó en el club de lectura hace unos años, Todo lo mejor. Fue un libro ambientado en la Alemania dividida, un asesino en serie que va matando en ambos lados de las dos Alemanias, y que ya no sé si fue por su ambientación, porque había partes también... Había alguna cosita que no me cuadraba, pero en general el resto de la historia me encantó, me enamoró. Y tengo pendiente, porque también resulta que era la primera parte de una biología y tendría que leerme la de Todo lo peor. En algún momento espero hacerlo. Y con este libro, pues me esperaba que, como me había ido ocurriendo una de cal y una de arena, pues temía que fuera un pinchazo de nuevo con él, pero no, en este caso no ha sido así. Así, a grosso modo, mirándolo de lejos, cuando empecé a leer el libro me parecía todo demasiado previsible y decía, ¿en serio? Digo, no puede ser esto otro Memento Mori para mí, no. Y al final, según terminé el libro, dije, madre mía, digo, es que esta es la historia contada de un asesinato perfecto. Y además, pues de nuevo el autor se centra en la provincia de Valladolid. Hay dos ubicaciones, una es Valladolid y la otra es Urueña, la villa del libro. Y bueno, aquí nos va contando dos historias diferentes, o sea, dos hilos temporales que poco a poco iremos viendo que tienen en común ese nexo. Y bueno, en el primero vemos a dos amigos que se conocieron en la infancia, que estudiaron juntos en la universidad y que desde entonces pues han perdido el contacto. Y uno de ellos, de hecho, llama al otro y se vuelven a encontrar allí en Urueña. A partir de aquí, pues vamos a ver una serie de tiras y aflojas entre ellos que nos irán desvelando el pasado que los une. Este libro me gustó mucho porque toca una gran cantidad de temas y de la manera más sorprendente, puesto que muchas veces a través de conversaciones pues te puede llegar a hablar de cómo es, de la sanidad o el aseo en la época de la Edad Medieval, pasando por la pederastia, la amistad, la familia, bueno, cosas que, como digo, aparentemente no tienen nada que ver, pero que están muy bien hiladas y que te hacen estar enganchada a la historia de principio a fin. Me gustó bastante y por eso le di un 4 sobre 5. Y a partir de aquí entramos con las lecturas que hice en el mes de marzo. Yo desde cría me han gustado mucho las historias del oeste y es porque veía muchas películas con mi padre. Claro, hay películas que ya me sé de memoria como El bueno, el feo, el malo o Por $1.000.000 y bueno. Sí que es verdad que en cuanto a tema del oeste y de libros de romántica no había leído nada. Entonces, retomando a la autora Kate Dannon, que había descubierto el mes anterior, quise leerme este otro, Una mágica visión. Y sí que es verdad que me gustó, pero fíjate, no tanto como el otro. A este le llegué a dar un 3 sobre 5. Sí que es verdad que vamos viendo la vida tan dura que tienen las mujeres en aquella época, como por ejemplo cómo eran las bodas. Por ejemplo, una mujer soltera, si ya no estaba dependiendo de sus padres, como era el caso de la protagonista, pues no tenía nada de lo que depender y podía morirse de hambre. Entonces,
muchas veces tenían que ceder a matrimonios en los que no conocían a la otra persona, pero bueno, eran matrimonios de conveniencia y hacían un largo recorrido atravesando desiertos, pasando hambre y penalidades, solo para llegar allí y bueno, celebrar una especie de fiesta de bienvenida que hacían los hombres, y allí ya pues se veían, se juntaban a bailar y esa misma noche o al día siguiente el reverendo les casaba. Digamos que era un poco a la locura y bueno, con la esperanza de tener a un buen hombre y un matrimonio feliz. En algunas ocasiones se daba el caso y en otras no. Y aquí nos vamos a encontrar a diferentes parejas, diferentes puntos de vista, que eso me ha gustado mucho porque ya sabéis que me encantan las tramas secundarias también, que no solo se centre en el protagonista. Y aquí encontramos con que la protagonista es muy testaruda y va allí porque no le queda más remedio, pero justo va a topar con el hombre más testarudo de la ciudad o del rancho en el que ocurre todo esto, en el que él en primer término sí que estaba dispuesto a casarse, pero por una serie de cosas que ocurren decide echarse atrás, pero claro, no se puede ya echar atrás porque el viaje ya está en proceso y las mujeres que han aceptado ir están allí, están viajando, por lo que no le queda otra que casarse con ella. Y bueno, poco a poco pues irán limando asperezas, pero sí que es verdad que es muy divertido, igual que en la otra novela de la propia autora, de Kate Danton. Más o menos usa el mismo cliché, está muy bien llevado en otra época histórica, pero yo creo que, no sé, se me hizo, no sé si largo, pero extendió mucho la madeja. No digo que sobre ninguna página, porque sí que es verdad que va contando cosas del día a día, en las que tenían que, al ser un matrimonio que no se conocía, pues tenían que ir aprendiendo a vivir el uno con el otro, pero ya no solo eso, sino que hay una trama secundaria muy interesante que para mí tenía mucho potencial, que podría haber dado mucho de sí y que apenas se tira de ella. O sea, es a partir a lo mejor de las 3/4 partes del libro, cuando ya comienza a tener su propio protagonismo este tema secundario. Y bueno, no sé, deciros que a lo mejor ha sido solo que me decepcionó, que yo me hice una idea equivocada del libro, pero que el libro en sí está muy bien. Y también me gustó mucho otra cosa, y es que fue que la autora investigó un idioma nativo americano y nos lo reprodujo aquí, porque nos vamos a encontrar con ciertos personajes de esta tribu, que no quiero contar mucho. Creo que era la tribu Dakota, no estoy muy segura, no quiero meter la pata, así que no lo diré muy alto. Y nos va traduciendo, claro, o por el contexto o por traducción literal, lo que van diciendo sus personajes. Y bueno, no desisto de leer libros de este género de romance en el oeste, porque sí que es verdad que hace años ya leí alguno, pero era un poco más de género cozy, entonces tampoco tenía demasiadas expectativas, simplemente era para entretener y ya. Sí que sé que Victoria Álvarez tiene una novela de ese género y tengo muchas ganas de leerla. El siguiente libro que leí fue un clásico, un libro corto que se titula La perla, de John Steinbeck. Os dejaré por aquí la portada para que la veáis, aunque ha habido diferentes ediciones, puesto que la primera vez que salió a la luz fue en 1947. Esta obra nos cuenta la historia de Kino, un pescador, con una mujer y un hijo, que son una familia humilde y que de repente él, como un pescador, encuentra una concha con una perla gigante, enorme, que cree que va a cambiar su destino por completo. Y aunque en parte así es, pero no como él cree. Este libro, al igual que me ocurrió hace 1 o 2 años cuando leí La muerte en Venecia, resulta que no es todo oro lo que reluce. O bueno, más bien no podéis pensar que porque sea una novela corta se trata de una lectura ágil. No, este tipo de libros se toman su tiempo, hay que leerlos tranquilamente para poder ir desmenuzándolos muy poco a poco. Eso sí, este libro es mucho menos enrevesado que La muerte en Venecia, pero no por ello menos duro.
Según iba leyendo este libro y según me iba acercando cada vez más al final, me iba recordando mucho al libro del Gran Gatsby de Scott Fitzgerald, puesto que la moraleja es muy similar y cuando llegas al final te deja con esa sensación amarga. Reconozco que es un buen libro, con una buena trama, pero que no volvería a leer. El siguiente libro que me animé a leer fue Culpa Mía, el primero de una trilogía de Mercedes Ron, y lo escuché en audiolibro. Fue un libro que me animé a leer porque me lo habían recomendado muy mucho mi sobrina y otras tantas lectoras por Instagram. Sí que es verdad que me gustó, pero considero, tal vez por haber leído tantos de ese mismo género de juvenil, de New Adult, que a lo mejor, no sé, que era un poco más de lo mismo. Me recordó un poco a 3 metros sobre el cielo y por eso ya no quise continuar con la trilogía. Al decir esto no digo que sea un mal libro, por supuesto que no, pero no me gustan las relaciones tóxicas y como os digo, leer más de lo mismo me hacía sentir como que estaba perdiendo el tiempo, que no me aportaba nada nuevo. A ver, reconozco que este libro está muy bien planteado porque va alternando capítulos de los dos protagonistas, tanto como de Nick como de Noah. Y la verdad que muchos de ellos tienen un cliffhanger al final de cada capítulo que te hace seguir queriendo leer la historia para ver qué más ocurre y cómo avanzan sus protagonistas. Aquí nos podríamos encontrar con un cliché de rivales o enemigos, amantes también, puesto que empiezan ambos con muy mal pie, pero que luego poco a poco van a ir conociéndose al vivir juntos en una misma casa y van a descubrir que no es tanto el odio que se procesan como el amor que sienten el uno por el otro y que desean esconder. Aquí, a diferencia de A 3 metros sobre el cielo, nos encontramos con que los dos protagonistas tienen problemas y tienen un pasado oscuro. Esto ya me parece un poco, no sé si decir poco creíble o demasiado surrealista. La relación de los dos cuando comienzan a salir, pues ya os he dicho que es bastante tóxica y había momentos en los que tenía que parar, respirar hondo y darle al play de nuevo al audiolibro para seguir escuchando, pero es que llegaban a veces hasta cansarme. El final de este primer libro es bastante autoconclusivo, por lo que lo agradecí para no tener que seguir leyendo el resto de libros de la trilogía. Y sí que es verdad que me quería leer de Mercedes Ron la biología de Ébano y Marfil, sabiendo sobre todo que va a ser llevada a la gran pantalla, pero creo que por el momento voy a pasar y voy a esperar a ver la adaptación simplemente porque al ser el libro de la protagonista, que es hija de un rico acaudalado y que se enamora de su guardaespaldas, y como también he leído ya unos cuantos libros con ese cliché, tal vez esté siendo bastante prejuiciosa, pero creo que no voy a descubrir nada nuevo. Entonces prefiero dedicarme a otros libros que me aporten más. Esto, por supuesto, lo digo desde el mayor de los respetos, es mi opinión y espero pues que, igual que yo respeto las opiniones de los demás, respetéis también la mía. Claro está, a este libro le di aproximadamente un 2,5. Para mí estuvo ok, pero nada más. El siguiente que leí fue El secreto de los muertos de Javier Altozano, un libro de misterio que me gustó mucho por el punto original que tenía, y es que el protagonista sufre un sueño recurrente que oculta un misterio y él se anima a desentrañarlo regresando a su pueblo. Allí conocerá a una chica que trabaja en la biblioteca y que será quien le ayude a investigar este misterioso caso y lo que se oculta detrás de él. Sí que es verdad que me ha gustado bastante, que nos dan un sospechoso, aparente sospechoso, que todos deberíamos creer que es él, pero que sabemos de sobra que no es, y que el desenlace me sorprendió bastante porque una de dos, o no se nos dieron las suficientes pistas o yo no estaba lo bastante enfocada en la historia, puesto que no me esperaba ese desenlace. No fue ni demasiado rápido ni demasiado lento. Yo, como os digo, la escritura fue muy bien planteada y me gustó por eso, pero no sé, el saber que esa persona era la culpable me chocó bastante porque en ningún momento te lo esperabas o
obvio que es lo normal, pero no sé, que tengas alguna sospecha también. Y yo por lo general suelo tener algunas sospechas y casi siempre acierto, pero en este caso ni hubo sospechas ni acerté. Así que bueno, por eso le di un 3,5 sobre 5. Por eso y porque hubo algunas cosillas por ahí, algunas cositas que no me terminaban de convencer, como que el protagonista y la chica pues allanaran una casa vacía en la plaza del pueblo a plena luz del día. Me parecía un poco, no sé cómo decir, ¿en serio creéis que nadie os va a ver a plena luz del día meteros en una casa en la que no vive nadie y sobre la que cae una supuesta maldición o sospecha de fantasmas, etc, etc? No sé, no lo veía yo muy realista, muy verosímil, digamos. Pero por lo demás me gustó bastante. Me gustó como poco a poco íbamos conociendo al personaje, a la mujer anciana que aparece en los sueños de él, que veamos quién era realmente poco a poco gracias a archivos de la biblioteca, a lo que sabe la gente del pueblo, a la relación que ella tenía con su supuesto asesino. Y cómo poco a poco vamos descubriendo las conexiones ocultas que tenía esta mujer con la gente que vivía en torno a ella, tanto su cuñado, su secretaria, su ama de llaves, su jardinero. Que si buscáis una historia que os tenga enganchados, que tenga un protagonista con una rutina bastante aburrida, pero que de repente de la noche a la mañana se convierta en todo un Indiana Jones y que nos adentre en una aventura muy misteriosa, yo creo que este es vuestro libro. El siguiente libro es una canción para mi novela, de Ana Castellar. Lo empecé a leer ya no solo por la portada, que es muy bonita, sino porque el argumento prometía mucho. Me recordaba a cierta novela de una compañera de editorial que leí en su momento y que me encantó. El primero es Controlando a la estrella y el segundo Amando a la estrella, y los dos son de Marta Francés. Fue una biología que me encantó y que yo esperaba que, al igual que esta biología o incluso otro libro que leí de música de Israel Moreno, que ahora no recuerdo el título, pondré por aquí la portada, pues esos libros me gustaron mucho, cada uno con su estilo. Y pensaba que este, que os digo, iba a ser más o menos similar, pero me llevé un chasco bastante grande porque no sé si la autora es novel o si simplemente terminó de escribir la novela y decidió publicarla sin revisar nada, puesto que encontrabas tiempos verbales que no coordinaban en la misma frase. De repente de un verbo en presente saltaba uno en pasado o viceversa, por lo que el ir avanzando en la historia se hacía cada vez más difícil. Sí que es verdad que habréis escuchado que muchas veces hay gente que cuando llega a la página 50, si no le convence, abandona. Y yo, cuando llegué a la página 50 me lo planteé, pero me gustaba tanto la historia que decidí seguir adelante. Y al final lo he dejado pues aproximadamente en el 60%, 60 y tantos del libro. O sea, que ya es bastante, yo creo. Me podría haber animado a seguir el libro, pero como os digo, ya esos saltos temporales tan raros, unas cosas que ocurrían que no entendía para nada, de repente el protagonista, que no tenía un duro y iba subsistiendo como podía a base de conciertos pequeños, de repente tenía mucho dinero y le hacía un regalo muy tocho a su novia. O sea, había cosas que ya no solo en la forma de escribir, sino también a lo mejor en el contexto de la historia, para mí no cuadraban. Por lo que lo siento mucho, yo lo entiendo, porque yo también he sido una escritora novel, me considero todavía un proyecto de escritora porque nunca se termina de aprender, pero llegados a este punto yo creo que cualquiera sabe que tu primera novela, sea o no publicable, lo primero que deberías hacer es darle un buen repaso de principio a fin, darle varias lecturas para ir viendo en lo que falla, en lo que no, corregir lo que no esté bien. Por supuesto, tener a alguien que te la relea y te saque los fallos que tú no vas a encontrar, porque hay veces en las que
tanto releer, lo lees y ya te parece todo igual. Y por supuesto enviarlo a un profesional, a un corrector, para que arregle lo que tú no has podido, ya sea porque no sepas o porque, como digo, lo ves todo ya igual. Y ya por último, la última lectura del mes de marzo fue Los enanos de Concha Alós. Fue un libro que se eligió para el club de lectura. Fue un libro que nos cuenta la vida en la posguerra en Madrid y que me recordó en cierta manera a Nada de Carmen Laforet. Y aquí viene una opinión impopular, y es que en su momento, cuando leí Nada, no sé si no fue el momento, pero no me gustó, no me convenció, y en este caso con Los enanos ocurrió todo lo contrario. Tal vez porque aquí no nos encontrábamos a un único protagonista, sino que nos adentramos en el interior de una pensión, la pensión de doña Eloísa, y vamos a encontrarnos con varios personajes de lo más diferentes y con bastantes anécdotas, digamos, que contar. Aquí, sobre todo, las mujeres son las que más van a destacar. Hay que tener en cuenta que este libro, además de que habla de la posguerra, fue escrito pues, unos añitos después, en el año 62, 63, que esta autora recibió el premio Planeta, pero que tuvo que rechazarlo al haber firmado un contrato con Plaza y Janés, algo que me resultó muy curioso, pero que luego años después volvió a recibir ese premio. Y como os digo, pues se destacan sobre todo las mujeres, porque aquí vemos que si eres una mujer soltera no vales nada y que tienes que casarte con alguien, da igual. La mayoría, sobre todo de las familias humildes, pues lo hacían, por supuesto, no lo hacían por amor, sino por necesidad con cualquiera, al menos es lo que se nos cuenta en el libro, y que sobre todo sobrevivían a base de ingenio. Y aquí hay dos mujeres que quiero destacar. Una de ellas es Sabina, que al principio conseguía algo de dinero planchando, pero que termina yendo a clubs para encontrarse con hombres y poder mejorar un poco su situación. Y nos vamos a encontrar también con la dueña de la pensión, Eloísa, que está casada con 2 hijos, un niño y una niña, y aparentemente una vida perfecta, y que se lo tiene muy bien montado, porque en la pensión, por lo que nos van contando, aparte de dar alojamiento, pues cobra una cuota por dar de comer a los que quieran. Y la comida que da, pues tampoco es que sea muy, digamos, boyante, es más bien paupérrima. El pan es una calamidad, el resto de la comida en general también, el servicio de limpieza que da ni llega a tiempo ni es efectivo. Entonces la gente tampoco podía protestar porque no había gran cosa donde elegir en aquella época, y si te quejabas pues te decían ahí tienes la puerta y a ver a dónde ibas. Bueno, como ves, es una historia que sí que me ha gustado porque es de personajes, no de trama, y vamos viendo cómo se vivía en aquella época. La verdad que me ha gustado, aunque también es verdad que había cosas que eran muy duras. Está contada a 2 voces, una es en tercera persona, hablándonos de cada uno de los personajes de la pensión, eso sí, sin un orden aparente, y al no estar el libro dividido por capítulos, sino por espacios, pues no sabes en el siguiente, digamos, capítulo a qué personaje te vas a encontrar, por lo que la narración es un poco, no sé cómo decir, no lleva un orden concreto, no me termina de convencer cómo escribe la autora, pero yo seguía leyendo sobre todo por saber el destino de cada uno de los personajes. Y la otra voz que se cuenta en la historia es la de una mujer que le habla a su enamorado a través de una serie de cartas, y que al final de la historia descubrimos que es una de las personas que ocupaba la pensión. Espero que os haya gustado este popurrí de libros que os he traído, que me dejéis en comentarios cuál es el que más os ha llamado la atención y el que menos, y a partir de estos dos, cuáles me recomendaríais o no me recomendaríais. Muchas gracias por ver el vídeo a los que habéis llegado hasta aquí, hasta el final, y nos vemos en el siguiente. Un besazo, adiós.